La biodiversidad. El término biodiversidad o diversidad biológica hace referencia a la variedad de organismos que se encuentran en la Tierra, incluyendo su diversidad genética, los ecosistemas y las regiones donde se encuentran dichos organismos. En la biodiversidad de un ecosistema se reconocen tres atributos: la riqueza, que corresponde al número de especies, la composición y la abundancia. Los niveles de estudio de la biodiversidad. El concepto de biodiversidad abarca toda la variedad de formas de vida existentes sobre el planeta, incluyendo los genes que poseen y los ecosistemas de los que forman parte. Por eso, existen diferentes niveles para estudiar la biodiversidad: el nivel de la diversidad genética, el de la diversidad de especies y el de la diversidad de ecosistemas. El nivel de diversidad genética comprende la variación de versiones de los genes dentro de las poblaciones de una especie. Esta variedad genética se ve reflejada en las diferentes características que expresan los individuos. Por ejemplo, la especie de la papa es Solanum tuberosum, pero existe una gran cantidad de variedades genéticas como la papa criolla o la sabanera. El nivel de diversidad de especies corresponde a la cantidad y a la composición de especies que podemos encontrar en una región determinada. Por ejemplo, los arrecifes de coral tienen una diversidad de especies alta en comparación con otros ecosistemas, como los bosques caducifolios. Y por último, el nivel de diversidad de ecosistemas hace referencia a la variedad de ecosistemas que se pueden encontrar en una región determinada. Por ejemplo, Colombia alberga diferentes tipos de ecosistemas. Las causas naturales de la pérdida de la biodiversidad. La extinción es un fenómeno natural que ocurre desde que existe la vida sobre la Tierra y consiste en la desaparición de todos los miembros de una especie o grupo de taxones. Algunos fenómenos naturales, como los huracanes, las inundaciones y los incendios, pueden causar la desaparición de ciertas especies. Por ejemplo, la teoría más aceptada sobre la extinción de los dinosaurios argumenta que la caída de un meteorito sobre la Tierra y sus posteriores efectos fueron la causa de que este grupo dejara de existir. Aunque algunos fenómenos como las erupciones volcánicas o los tsunamis ocurren de forma natural, otros como las sequías, las inundaciones y los incendios pueden tener mayores efectos como consecuencia de las acciones humanas. Las erupciones volcánicas. Durante la erupción de un volcán, la región aledaña a este sufre varios cambios, que incluyen un aumento significativo del dióxido de carbono en la atmósfera y la cobertura de grandes extensiones de tierra con lava y ceniza. En estos eventos pueden desaparecer poblaciones y comunidades enteras. Aunque las erupciones volcánicas contribuyen a la fertilización del suelo y luego de uno de estos eventos el ecosistema se puede recuperar, las áreas cercanas a los volcanes activos sufren cambios constantes y las especies se ven afectadas. Los incendios forestales. Los incendios forestales constituyen uno de los factores que más modifican el ambiente natural. Anualmente, grandes extensiones de vegetación sufren la destrucción que causan los incendios. Algunos ecosistemas están adaptados a los fuegos periódicos naturales, como las sabanas, los matorrales semidesérticos y los páramos secos. Sin embargo, en estos ecosistemas el fuego es consecuencia de actividades humanas que generan la pérdida de una gran cantidad de especies. Las inundaciones.
Cuando la precipitación excesiva, la capacidad de los sistemas acuáticos se desborda y se pueden generar deslizamientos de tierra, erosión y pérdida de hábitat. Esto trae como consecuencia la desaparición y el desplazamiento de especies que, en algunos casos, se consideran extintas en un lugar específico, aunque ocurren de manera natural. Pueden ser más frecuentes e intensas como consecuencia de las actividades humanas. Las sequías. La sequía es una condición climatológica que se caracteriza porque la disposición de agua disminuye significativamente en una región determinada. Esto implica una reducción en la reserva de recursos para los animales y, dependiendo del tiempo que dure la sequía, puede causar la extinción de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos. Los tornados y los huracanes. Los tornados y los huracanes son fenómenos naturales que, aunque no ocurren regularmente, pueden destruir áreas extensas. Al afectar la cobertura vegetal de una región, muchas especies mueren o deben desplazarse, lo cual, dependiendo de la intensidad del fenómeno, genera la desaparición de poblaciones de seres vivos y posiblemente su extinción local. Los cambios climáticos extremos. Los cambios climáticos extremos se asocian generalmente a las actividades humanas, como en el caso del calentamiento global. De igual manera, es causado por variaciones de la radiación solar, erupciones volcánicas, tectónicas de placas y procesos bióticos. Muchas de las extinciones en masa, desaparición del 50% o más de las especies en un periodo entre 1 o 3 millones de años aproximadamente, que han ocurrido en el planeta se han debido a cambios en el clima, incluso antes de que existiera la especie humana. Por ejemplo, la Tierra ha pasado por varios periodos glaciales en los que la temperatura baja significativamente en la atmósfera y afecta a diferentes especies de organismos. Las causas antropogénicas de la pérdida de biodiversidad. El crecimiento acelerado de la población humana, el desarrollo de las industrias, las construcciones y las nuevas tecnologías han afectado significativamente a las poblaciones de otras especies. Aunque la extinción de especies puede ocurrir de manera natural, las actividades humanas han aumentado significativamente la frecuencia con que esto ocurre. La extinción puede ser local, cuando por ejemplo, una especie de ave desaparece de un bosque, pero sobrevive en el otro, o global, en cuyo caso desaparece del planeta. Aunque por lo general las extinciones no son hechos notorios, el número de especies que se han extinguido recientemente o que se encuentran en peligro de estarlo es elevado. Existen causas directas e indirectas de la pérdida de biodiversidad. Algunas de las más relevantes se explican a continuación. La sobreexplotación. La palabra sobreexplotación se refiere a la extracción de organismos de su ecosistema original en cantidades tales que las poblaciones no pueden recuperarse. La sobreexplotación actúa sobre alguna especie de importancia comercial o de distribución restringida, muchas de las cuales han llegado a extinguirse o a estar en peligro de extinción. El comercio ilegal de especies silvestres. El comercio ilegal de especies silvestres es otra actividad que pone en riesgo la extinción a una gran cantidad de poblaciones, principalmente de animales en el mundo. A pesar de que en la mayoría de los países el tráfico de especies silvestres es un delito, se sigue extrayendo organismos de su hábitat natural con fines diversos como el consumo de su carne, la elaboración de medicina, como trofeo o símbolo de poder, para tenerlo como mascota, entre otros. La destrucción y la fragmentación del hábitat. La destrucción de los hábitats
en los que se desarrollan las especies es una de las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad en el planeta. La transformación de los ecosistemas como consecuencia de las actividades humanas comenzó con el desarrollo de la agricultura y el crecimiento de los asentamientos humanos. A partir de ese momento, se cultiva en los suelos más fértiles y se deforestan regiones extensas para crear pastizales útiles para el ganado. En Colombia, la ampliación de la frontera agrícola ha transformado la mayoría de los bosques andinos y es la causa de la deforestación en una gran parte de la Amazonía. Además de la expansión de las tierras para cultivo y ganadería, los ecosistemas también son reemplazados y fragmentados por la construcción de ciudades y pueblos, lo cual ha aumentado drásticamente en las últimas décadas debido al crecimiento acelerado de la población humana. La contaminación. La contaminación ambiental implica la presencia de cualquier sustancia que provoque algún daño o desequilibrio en un ecosistema, lo que impacta directamente sobre los seres vivos que habitan en él. La presencia de contaminantes en el ambiente tiene relación directa con el aumento de la población humana y su creciente demanda de energía y productos de consumo, la utilización de combustibles fósiles, la producción de basura y desechos industriales, entre otras consecuencias de la actividad humana. La contaminación atmosférica está asociada a las áreas urbanas, a la industria, a la minería y a la generación de energía eléctrica. La introducción de especies exóticas. La introducción de especies exóticas es la segunda causa de pérdida de diversidad en el mundo. Las especies exóticas son plantas, animales, hongos o cualquier otra clase de organismo que por alguna razón llegan desde su lugar de origen a nuevas regiones geográficas. Este proceso se puede dar de manera intencional, como cuando se introdujo el pino a Colombia, o de modo accidental, como ocurre cuando algunos organismos viajan sin ningún control en los aviones o en el barco. Las especies exóticas afectan a los ecosistemas establecidos en el área donde llegan. Pueden actuar como depredadores al alimentarse y afectar las poblaciones de sus presas o como feroces competidores, pues en el nuevo ambiente carecen de los controles que tenían en su hábitat natural, como parásitos o depredadores. Así, pueden reproducirse rápidamente y afectar las poblaciones nativas e incluso ecosistemas enteros. La homogeneización biótica. Otra parte del impacto del hombre sobre la vida del planeta tiene que ver con su interés por favorecer a unas pocas especies de plantas, como el trigo, la cebada o el maíz, y animales como las ovejas, las vacas o los caballos, en detrimento de otras. Con este objetivo se ha modificado la vegetación, combatido a sus plagas, monopolizado el agua y contaminado el ambiente con toneladas de sustancias tóxicas. Se han generado sistemas ecológicos intensamente intervenidos que ocupan buena parte del planeta, en los que además de prosperar pocas especies elegidas artificialmente y organismos locales preadaptados a estas condiciones, se expande con facilidad organismos que pueden afectar las poblaciones silvestres, comúnmente denominadas plagas. Las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es un factor fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas, pues de ella depende su estabilidad. Por otro lado, nos brinda beneficios directos como el alimento o la materia prima de origen animal y vegetal, además de beneficios indirectos como el mantenimiento de la calidad del aire, la purificación del agua por parte de los bosques o la polinización.
La pérdida de especies trae consecuencias para el funcionamiento de los ecosistemas, pues los seres vivos interactúan de diversas maneras. La extinción de una especie, por ejemplo, un árbol rico en frutos, puede tener graves repercusiones sobre la población de otras especies, como las aves y los animales o mamíferos que se alimentan de estos frutos. Además, la extinción puede afectar directamente al bienestar de los humanos, pues muchas de estas especies podrían servir de alimento o ser usadas para mejorar la producción de los cultivos y la cría de animales. De igual forma, la biodiversidad es fundamental para la provisión de servicios ecosistémicos que determinan el bienestar de los seres humanos. Los servicios ecosistémicos son todos aquellos recursos y procesos que benefician de alguna manera a las comunidades humanas. Pueden ser de provisión cuando se trata de materiales, de regulación cuando mantienen procesos ecológicos o culturales, cuando tienen que ver con el disfrute de la naturaleza o la recreación. Cuando un ecosistema es degradado y pierde parte de su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que éste puede proveer a los humanos también disminuyen. Las medidas para evitar la pérdida de biodiversidad. Desde hace mucho tiempo, el humano ha emprendido acciones que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, ante el deterioro y la grave crisis ambiental de nuestra época, se ha generado la necesidad de establecer medidas y enfocarse en estudios que permitan frenar su pérdida. La disciplina de la biología de la conservación surgió como una respuesta a los cambios ambientales masivos que se están produciendo en el planeta, y sus objetivos son predecir, prevenir y reducir los efectos de la acción humana en el ambiente, produciendo información científica que permita diseñar e implementar políticas y estrategias de conservación. Áreas protegidas. Debido al alto nivel de explotación de recursos naturales en casi todos los ecosistemas del mundo, los gobiernos y las organizaciones ambientales han generado un mecanismo para preservar la biodiversidad denominado áreas de conservación. Las áreas de conservación son regiones naturales en las que se preserva la biodiversidad natural y cultural, así como servicios ambientales esenciales para la humanidad. Las actividades productivas, como la agricultura y la ganadería, están restringidas y no se pueden desarrollar actividades de extracción de materias primas, cazar animales o realizar cualquier acción que ponga en riesgo el equilibrio del ecosistema. La restauración de ecosistemas degradados. Generalmente, luego de una alteración como la producida por un incendio, una inundación o la caída de un árbol, los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse gracias a un proceso conocido como sucesión ecológica. Durante esta sucesión se produce un reemplazo natural de especies que, con el paso del tiempo, permite que el área alterada recupere parte de su estructura y funcionamientos originales. Sin embargo, cuando los daños son severos, los ecosistemas no pueden generarse naturalmente, por lo que es necesario realizar proyectos de restauración ecológica. El desarrollo sustentable. A partir de la preocupación mundial por el cuidado del ambiente y la biodiversidad, en las últimas décadas se han promovido un modelo de desarrollo sustentable que permita la relación armónica entre el desarrollo económico, el bienestar social y la conservación de los recursos naturales. La Comisión Brundtland define el desarrollo sustentable como el método de desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. En otras palabras, el desarrollo sustentable pretende mejorar las condiciones de vida de las personas
a partir de la implementación de medidas de conservación y protección del ambiente, asegurando de esta manera que las nuevas generaciones puedan acceder a recursos naturales de buena calidad.